Bueno, es miércoles. Hemos estado compartiendo una serie de predicaciones que hemos titulado Que Dios está en control. Y hemos estado viendo esta serie de predicaciones como la semana pasada estuvimos viendo todo esto acerca de lo que Dios nos permite ver, nos permite reconocer su soberanía. Estuvimos viendo la historia de Israel, que sale de Egipto, que Dios está en control. Dios estaba guiando al pueblo de Israel y lo estaba guiando precisamente por el desierto. Dios libera a su pueblo de Egipto para que asimismo ellos puedan ver que Dios tiene o está en control de todas las cosas. Dios había mandado una columna de nube, una columna de fuego para que los guiara enfrente y en la retaguardia. Y así Dios les estaba mostrando su soberanía en su recorrido. También vimos cómo les provee el maná, les provee del agua, de lo que es de la roca, y el Señor ha estado con su pueblo. Vimos el texto de Isaías 41:10, donde la Biblia nos enseña: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una promesa que Dios hace a su pueblo Israel y precisamente también a su iglesia, para que su iglesia pueda entender y estar confiada en la soberanía de Dios, donde Dios tiene o está en control de todas las cosas. Jesucristo nos enseña precisamente una frase también: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, cuando vemos este texto de lo que dice la palabra de Dios aquí acerca del libro de Isaías, no temas, yo estoy contigo, el Señor hace una promesa que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Es una promesa que no solamente hace Dios hacia el pueblo de Israel, sino también nuestro Señor Jesucristo a nosotros, para que podamos tener esa fe y esa confianza. Ahora, Cristo Jesús dijo una frase muy importante, y Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da. A veces creemos que la paz que debemos de tener es una paz externa, pero la realidad es que la paz que da Cristo Jesús es la paz interior en cada uno de los corazones. ¿Recuerdan cuando Cristo Jesús estuvo en una barca? Él estaba durmiendo y había una tormenta. Los discípulos estaban preocupados, angustiados por esa tormenta, y ellos le decían a Jesús que despertara porque perecían. Ellos sentían que perecían, pero si se da cuenta, Jesucristo estaba en paz. A pesar de la tormenta, Él estaba tranquilo, pero los que estaban alarmados eran los discípulos. Quiero que vaya a su Biblia, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 33, verso 14. Gracias, hijo. 33:14. Y quiero que le demos lectura a este texto para poder dar inicio a este tema sobre Dios está en control. Y hoy que estamos viendo esta serie de predicaciones, pues que podamos comprender que su soberanía es una promesa que no meramente lo hace al aire, sino que podamos confiar en esa presencia de Dios en nuestra vida. En Éxodo 33:14, Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras que Cristo Jesús dijo? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Entonces, si Jesucristo
da una paz y Dios hace una promesa: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué podemos entender que es el descanso? Es paz en nuestro corazón. Descanso es una forma de poder entender que podemos estar tranquilos, en paz, porque Dios tiene todo bajo control. Allí en su lugar quiero que inclinemos un momento nuestro rostro, vayamos al Señor en oración. Amado Dios, queremos darte a ti la gloria y la honra. Queremos agradecerte porque tu presencia está con nosotros. No temeremos porque tú estás con nosotros. No desmayaremos porque tú estás con nosotros. Y sabemos que siempre nos has ayudado, nos ayudas y tú sustentas con la diestra de tu poder. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para que podamos ver la soberanía de Dios es importante entender todo lo que hemos estado viendo de que Dios está en control. Hagamos un pequeño recuento de lo que vimos de esta serie de predicaciones y iniciamos precisamente con un salmo que fue el Salmo 40, en donde el rey David usa una frase de pacientemente esperé en Jehová. Y esa forma de ser pacientes y esperar en Él, porque Dios está en control de todas las cosas. También vimos que nosotros tenemos que aprender a regresar al diseño original del Señor. Estuvimos viendo también cómo Dios guió a su pueblo Israel y lo guió precisamente, lo saca de Egipto, lo guía en el desierto y lo va a llevar a la tierra prometida. Ahora, aquí hay una forma de poder entender lo que Dios le está diciendo a su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino a Moisés. Él le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cómo podemos saber como cristianos que la presencia de Dios está con nosotros? Quiero que veamos una serie de historias que están en la Biblia. Esta serie de historias precisamente es que podamos entender cómo la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel, pero ellos, recordemos que acababan de salir del pueblo de Egipto, que es un pueblo idólatra. Ellos estuvieron 430 años siendo esclavos y lo único que aprendieron es ver la idolatría. Fueron puras imágenes, ídolos, etcétera. Todo eso fue lo que ellos aprendieron en 430 años. Ahora, cuando ellos son liberados de Egipto y guiados al Sinaí, ¿qué es lo primero que ellos hacen cuando Moisés sube al Sinaí? Ellos lo primero que hacen es un becerro de oro. Ellos quieren ver algo para que los guíe ese algo o ese alguien. Entonces ellos querían ver algo como si fuese su Dios. Ahora, cuando Dios les dice y le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso, Dios precisamente deja algo muy significativo para que ellos no solamente pudieran ver la presencia de Dios, sino pudieran estar seguros de que Dios estaba con ellos. Y esto es de que Dios les había mandado a hacer un arca, el arca del pacto. No era el arca de Noé. El arca del pacto era una especie de una caja de unas medidas aproximadamente de 1 metro, aproximadamente por 60 centímetros. Estamos hablando de que esa cajita medía 1 metro por 60 por 60. Así es esa cajita. Arriba tenía una tapa y arriba tenía unos ángeles que simbolizaban o tipificaban
precisamente lo que Dios quería que ellos pudieran ver. Ahora, cuando ellos reciben esa arca, en el libro de Josué capítulo 3, hay una historia en donde Josué les enseña al pueblo de Israel que ellos tenían que ver el arca del pacto. En Josué capítulo 3, versículo 1, dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí y antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Ellos tenían que ver el arca del pacto. Así ellos podían estar seguros de que estaban viendo no solamente esa arca, sino que la presencia de Dios estaba con ellos. Dice que los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. El propósito de esto es que todo el pueblo de Israel a esa distancia pudieran ver el arca del pacto. Es la forma de que ellos podían identificar que va adelante. Esta medida de 2000 codos es un aproximado de 1 milla. Estamos hablando de una buena distancia como de 1,5 kilómetros aproximadamente. Ahora, si nosotros vemos esta distancia, era para que la mayoría o todo el pueblo de Israel pudiese identificar el arca y pudieran seguir exactamente esa arca. Ahora, la Biblia nos enseña precisamente, dice en el versículo 5, que Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿La presencia de Dios estaba con ellos? Sí. ¿La presencia de Dios los estaba guiando? Sí. Ahora, ellos por eso necesitaban ver algo. Y ese era el arca del pacto. Más adelante, ahí dice en el versículo 7 que entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y José dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Dios no solamente había hecho una promesa al pueblo de Israel, a Moisés, que su presencia estaría con él y le daría descanso. Dios también en el libro de Isaías, él había dicho: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora bien, ¿Dios está en control de todas las cosas? Sí, Dios está en control. Pero a veces como cristianos creemos que Dios no tiene todo bajo control, nos desesperamos, buscamos otras soluciones, como seres humanos nos llegamos a equivocar, pero es muy importante que nosotros podamos entender estas maravillas que Dios hace, no solamente en ese tiempo, sino que hoy en día Dios sigue estando presente y no necesitamos verlo, solo necesitamos creer que Dios está con nosotros y que Él puede hacer y seguirá haciendo estas maravillas. Ahora bien, cuando Dios manda a hacer el arca del pacto, ¿qué es el arca del pacto?
El arca del pacto fue ordenada que se hiciera y que la hicieran precisamente, y se lo dijo a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 25, del versículo 10 al verso 22, Dios les da indicaciones de cómo tendría que ser el arca del pacto. Él les dice en Éxodo 25, 10 que harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos. 2,5 codos es el aproximado de 1,10 m. Esa es la medida. Así se medía por la medida de los codos, del palmo al codo. Entonces, las medidas que tenemos aquí dice su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Estamos hablando de un aproximado de 65 centímetros de altura y de ancho. Su longitud es de 1 metro, aproximadamente 10 centímetros. Eso era lo que medía y eso es lo que mide el arca del pacto. Así está, de ese tamaño. Entonces, cuando podemos entender, los que hemos leído un poquito más la Biblia, cómo es el tabernáculo de reunión y qué había en el tabernáculo de reunión, precisamente es el arca del pacto. Cuando hablamos del arca del pacto, es una forma de poder entenderlo. ¿Dónde? Aquí. Ellos podían verlo. Miren, así dice el versículo 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Escuche esto, verso 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes saben qué es el propiciatorio? Poquitos. Que ahora estamos describiendo el arca del pacto, el arca del testimonio. Y el propiciatorio dice aquí también, verso 18, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. El propiciatorio, amados hermanos, es la tapa que va encima de lo que es el arca del pacto. Ahí era donde adentro, después, mucho más adelante, es donde se guardó la vara de Aarón, se guardó el maná y se guardaron las leyes ahí adentro. Es algo muy impresionante. Ya de que 8 días estaremos hablando de esto y de la representación del propiciatorio, porque el propiciatorio no solamente eran ideas o cualquier idea, sino que el propiciatorio representa incluso a nuestro Señor Jesucristo. Y lo veremos esto de 8 días. Pero dice también aquí en el verso 19, harás pues un querubín a un extremo. El verso 20, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y esto es muy representativo. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, es la tapa que va encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Esto era muy importante para que ellos pudieran ver y entender
que la presencia de Dios estaba con ellos. Si ellos veían el arca, bueno, ellos podían entender que Dios estaba con ellos. El arca del pacto fue usada precisamente como la forma simbólica de que Dios los estaba acompañando constantemente. En la historia de los muros de Jericó, en el libro de Josué, capítulo 6, usted sabe esa historia acerca del libro de Josué, capítulo 6, en donde pues se dice que se tiene que marchar, hacer una especie de dándole vueltas y después gritar y los muros de Jericó caen. Ellos tenían que llevar 7 trompetas, sacerdotes, tocar las trompetas, pero lo más esencial fue el arca del pacto. No era nada más por tocar las trompetas, porque hay un libro que habla de los números, ese libro se llama la Cabalá, y en ese libro hay muchos significados sobre los números que no quiero que busque, no quiero que lo compre, porque ahí es una forma de muchos simbolismos de los números. No tienen nada que ver con numerología bíblica, pero ese libro habla mucho acerca del misticismo, números y todo eso. Por eso hay personas, incluso cristianos, incluso pastores, que creen que porque fue el número 7, que es el número de perfección, y creen que por dar las 7 vueltas y después gritaron, fue por ese número que los muros de Jericó cayeron. Y curiosamente muchos pastores, muchos cristianos, aún en estas fechas, hacen ese tipo de cosas. No, que es que el Señor nos va a entregar la ciudad. Vamos a salir a marchar como iglesia. No nos va a entregar nada al Señor de esa manera, porque solamente fue un acto desde ese tiempo y no volvió a suceder nunca más en el Antiguo Testamento. No se volvió a repetir ese tipo de sucesos. Así gritaran, así dieran las vueltas, así tocaran trompetas, no se volvió a repetir. La iglesia primitiva jamás lo llegó a hacer. Ahora, hoy en día hay pastores, hay iglesias que hacen ese tipo de cosas y vamos a hacer una marcha, vamos a hacer esto porque Dios nos va a entregar en nuestra mano Tepeolulco, tablas del pozo. No es así, no es así. Y por eso llevan esto como una forma de un misticismo. No es así. ¿Quiere usted que Dios nos entregue esto en nuestras manos? La realidad es que tenemos que ir a evangelizar y llevar el evangelio a las personas que están perdidas. Es solamente así como podemos ganar a Tepeolulco, a Tablas del Pozo, a México para Cristo. Si no salimos, así vayamos y demos 3, 10, 20, 40 vueltas y no va a suceder nada porque no son así las cosas. La Biblia nos enseña claramente acerca de esta forma de cómo ellos empezaron a dar vueltas. Josué capítulo 6, versículo 6 dice que llamando pues Josué a los hijos de Nun, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, tráiganse el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que estaban armados pasaron delante del arca de Jehová, y así, y verso 8, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Entonces, ahí está la presencia de Dios. ¿Dónde? En el arca del pacto. Ellos podían estar seguros de que estaban siendo guiados y capitaneados por Dios mismo. ¿Dónde? En el arca del pacto. Así podían ellos estar seguros. El verso 9 dice que los hombres armados iban de delante, los sacerdotes, los que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldréis palabra de vuestra boca hasta que el día que yo lo diga. Gritad entonces, gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad
y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. Entonces esto es algo muy representativo. Ellos sí dieron las 7 vueltas, ellos sí tocaron las trompetas, ellos sí gritaron y sí cayeron los muros de Jericó. Pero no fueron las vueltas, no fueron las trompetas, sino la presencia de Dios que estaba con ellos. Eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, el arca del pacto, ellos lo habían entendido no sanamente. Ellos lo habían entendido como un fetiche, como un fetichismo. Hay personas que tristemente usan la Biblia también como un fetiche. Incluso hay personas que dicen, yo tengo la Biblia ahí en casa abierta, pero su vida es una vida desordenada, una vida de pecado, y están usando la Biblia. Lo he dicho muchas veces en muchas predicaciones, que hay personas que dicen, yo para no tener pesadillas pongo mi Biblia debajo de mi almohada. Así lo hacen, imagínense. Eso es fetichismo. Eso no debería de hacerse de verdad. Ahora, el pueblo de Israel ya había agarrado el arca del pacto como un fetiche. Tráiganse el arca del pacto para que ganemos nuestras batallas. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, es donde ellos empiezan a tener pérdida en sus batallas. Y ellos quieren tomar el arca del pacto como un fetiche y llevársela precisamente como una forma de, pues tráete el arca para que Dios nos ayude. Pero ellos era un pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel. Se habían vuelto idólatras, adoraban a Baal, adoraban a Astoret, adoraban al sol, adoraban a la luna y así querían ser bendecidos. Como diría el Chavo del 8, qué brutos, pónganle 0, ¿verdad? Ahora, primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 1, dice que Samuel habló a todo Israel. Versículo 1 empieza aquí. Por tanto, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Vean, ellos ya querían, ahora pues tráete el arca y ganamos las batallas. Bueno, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Quién recuerda a estos 2 personajes? 2 jóvenes finísimos. ¿Por qué? Porque eran 2 hombres que se prostituían, andaban de adúlteros y fornicarios en esa comunidad, andaban tomando y todavía así querían ministrar en las cosas de Dios. Es como pensar en un cristiano que quiere echar balazos el 15 de septiembre y gritar a una frase mexicana y echarse la cerveza encima, ¿no? Algo así andaban haciendo y quiere ser bendecido esa persona. Ahora imagínense. Entonces vemos aquí que estos hombres, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran
de júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Ser hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con el arca? ¿No estaba el arca presente? ¿Por qué no les dio la batalla? Porque Dios no es ministro de pecado. Porque Dios no aprueba el pecado. Porque Dios no va a defender a alguien que esté pecando. Cuando una persona está pecando y dice que Dios, es que a mí Dios me bendice, es que a mí Dios me da, pero es una vida de pecado. Mira, hay muchas cosas que Dios hace. Dice la Biblia que Él hace llover sobre justos e injustos. Y Dios da a todos por igual. Pero hay una gran diferencia de que Dios defienda a los suyos. Hay una gran diferencia. Por eso aquí el pueblo de Israel perdió las batallas. Perdió. A pesar de que la presencia de Dios, el arca del pacto estaba ahí, como un pacto, porque es como un pacto, Israel rompió el pacto. Ellos se fueron de idólatras, anduvieron pecando. Ellos estaban practicando lo que se le llama sincretismo religioso. Una forma de adorar otros dioses creyendo que era Jehová de los ejércitos. Por eso Dios no los defendió. Incluso ustedes se dan cuenta que hasta los filisteos reconocían el arca del pacto. Ahora Dios está con ellos. Vamos a morir, pero no importa, vamos a enfrentarlos. Los enfrentaron, pero no ganaron ellos por su Dios. Ganaron ellos porque los otros habían pecado. Y Dios abandonó al pueblo de Israel. Ahora bien, ahí mismo en primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 1. Ellos, el pueblo de los filisteos, el pueblo de Israel perdió el arca. Ya la perdió. Ahora lo tienen los filisteos. En el verso 1 dice que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdón, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron a casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdón se levantaron de mañana, aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Un ídolo, una imagen, quedó ahí tirada. Y luego dice que volvieron a entrar de mañana el siguiente día. He aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. ¡Wow! Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora ellos están defendiendo a su Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora ellos están buscando la forma de deshacerse del arca. Ahora versículo dice 8. Y convocaron pues todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondiendo: pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá
el arca de Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. La presencia de Dios es tan santa, es tan pura, que Dios no tolera el pecado y va a dañar a personas que estén pecando. No las va a defender. La promesa de Dios fue esa: yo voy a estar con ustedes, yo los voy a sostener, pero cuando uno rompe el pacto que uno firma, es como en el matrimonio. Uno le dice a nuestra pareja: te prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe, te prometo ser fiel, me niego a todas las demás, y ella dice: me niego a todos los demás, y entonces hay un compromiso de lealtad. Pero si uno anda de cochinón, uno anda de locochón, y se rompe ese pacto, Dios es así mismo. Dios ya no defiende, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque uno está rompiendo ese pacto. Por eso vemos en esta historia, en el versículo 10, que entonces se vieron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque habían consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Era tremendo lo que estaba pasando. La presencia de Dios es lo que hace. Cuando uno dice: bueno, yo quiero tener al Señor en mi vida, en mi corazón, pero Él no es ministro de pecado. No lo es. El Señor es un Dios santo, santo, santo. Él quiere que seamos santos. Él quiere que vivamos correctamente delante de su presencia. Otro de los ejemplos que también tenemos aquí es precisamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. En este libro, Dios ya ha dado victorias a Moisés, a Josué, a Samuel, a David. Y aquí vemos una de las historias igual de la Biblia, donde David lleva el arca del pacto. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1, que David, volviendo a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron en la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterio, pandero, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Enacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió Dios en aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamada aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temieron David a Jehová aquel día, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. ¿Y qué sucedió?
Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Vean que cuando estás viviendo bien y haciendo bien las cosas, Dios te bendice. Dios lo hace. La presencia de Dios es algo maravilloso. No necesitas mandar a hacer un arca del pacto con estas medidas, ponerle querubines y forrarlo de oro. No necesitas hacer eso. Ya hay una así. Y esa es la forma simbólica. No necesitas hacer otra. Lo que necesitas es tener a Cristo Jesús en tu corazón y alejarte de una vida de pecado para que Dios te pueda bendecir. Ahora, esto es algo sorprendente. ¿Por qué el rey David no quiso llevar el arca a su casa? ¿Por qué? ¿Porque estaba pecando? ¿Porque vio que este joven tocó el arca y cayó muerto? Porque dice que tuvo miedo. Y dijo, no venga conmigo el arca. Mándensela a Obed Edom. Obed Edom dice, bienvenida sea el arca. Y le recibe 3 meses, bien bendecido. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Versículo 12. Cuando fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, entonces, ¿qué dice David? ¿Qué pasó? Y entonces, ¿qué hace David? Tráiganme el arca. Tráiganmela. Y le llevan el arca. Y es ahí donde se puede entender que la presencia de Dios puede estar o podía estar en la vida de las personas, pero, fíjese, no podía estar con el paganismo, porque los destruye con enfermedades y plagas. Y no puede estar con su pueblo y hacer ese pacto con su pueblo, pero si su pueblo rompe el pacto, Dios dice, tú lo rompiste. Y no te voy a defender, como dije que te iba a defender, porque tú rompiste el pacto. Ahora, ¿tú quieres que Dios te defienda? ¿Sí? Jesucristo dijo una promesa. Mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dijo a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Quiero finalizar con el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1, porque es lo que Dios promete y es lo que Dios está haciendo. Y cuando tú te agarras de las promesas de Dios y crees realmente lo que Dios va a hacer y dices, amén, Señor, Dios lo hace. Dice que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado, ¿qué cosa? De todos sus enemigos en derredor. La presencia de Dios va a dar reposo. Aún dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Que aún a sus enemigos hace estar en paz. Si tú tienes enemigos, si tienes a alguien que te quiere atacar, si tú estás bien con Dios, hasta tus enemigos se detienen. Estando tú bien con el Señor. Por eso nos agarramos de estas promesas y podemos decir que Dios está en control. Quiero que tú lo digas conmigo. Dios está en control. Ahora, si Dios está en control, deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero haz de tu vida una vida recta delante de su presencia. Conságrate para el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar dándole gracias al Señor. Quiero que cierres un momento tus ojos. Cierra un momento tus ojos y vamos a orar. Ahí en tu lugar, levanta tu mano derecha, por favor, conmigo y repite conmigo. Señor Jesús, permítenos hallar gracia delante de tus ojos. Ayúdanos a ver tu presencia en nuestras vidas, que podamos entender que tú estás con nosotros,
y lo creemos y también lo afirmamos en tu precioso nombre. En tu nombre lo oramos. Amén. Amén.